Saludos mamá y papá, bienvenidos a un nuevo episodio de Crianza Consciente. Gracias por escuchar. Soy Germán Gómez Cepeda, su guía en este espacio de conocimiento y aprendizaje. Estimados padres, a través de las escuelas de padres he podido ser testigo de cómo ciertas experiencias tienen el poder de cambiarlo todo en la familia. Pero hay una en particular que quiero destacar: ser padres de un hijo neurodivergente o con algún tipo de discapacidad. Esto es algo que cambia la vida por completo a los padres. Es como si de un día para otro el proyecto que tenían para la familia quedara desactualizado. De repente, todo lo que pensaban que sería sencillo, como ver a su hijo crecer y desarrollarse, se vuelve mucho más incierto y en muchos casos desafiante. Lo que quizás no se ve a simple vista es que además de los retos relacionados con el diagnóstico, hay una carga emocional que los padres llevan a diario, viviendo emociones que van desde la tristeza y el miedo hasta la frustración y a veces la culpa, lo que resulta ser realmente agotador. Muchos de estos padres sienten una presión constante por tener que ser perfectos, como si cualquier error o momento de debilidad pudiera afectar el bienestar de su hijo. Pero la verdad es que, siendo humanos, en ocasiones llegan a sentir que ni siquiera son suficientemente buenos. Por eso, hoy quiero reflexionar sobre la vida emocional y los desafíos que enfrentan los padres de hijos con neurodivergencia o discapacidad. Es una realidad que muchos no entendemos a fondo y que debemos conocer. Para esto, he traído la experiencia y conocimiento del Dr. Robert Nassef. El Dr. Nassef es psicólogo y padre de un hijo con autismo. Ha escrito extensamente sobre la crianza de hijos con discapacidades desde una perspectiva personal y profesional, siendo su mayor objetivo que los padres aprendan a equilibrar las emociones, manejar las expectativas y promover el bienestar de sus hijos y de sí mismos. Papás, uno de los golpes fuertes que reciben los padres de hijos con neurodivergencia es emocional. Miedo, tristeza, frustración y hasta culpa son sentimientos que se mezclan y que a menudo no saben cómo procesarlos, lo que los puede llevar a sentirse desbordados. Al final, se están enfrentando a una situación que no estaba en sus planes. Al recibir el diagnóstico, la vida de los padres se vuelve una montaña rusa de emociones. Días en los que pueden sentirse fuertes y capaces, y otros en los que el cansancio emocional se les acumula tanto que seguramente se cuestionan si podrán con todo. De hecho, muchas veces llegan a exigirse que deben ser fuertes, que no pueden flaquear, pero la verdad es que no es tan fácil ignorar lo que se siente. Parte del proceso de aceptación implica darle espacio a las emociones, sentirlas y luego aprender a manejarlas de forma que no los consuma. Para los padres, no se trata solo de manejar la discapacidad de su hijo, sino también de gestionar todas estas emociones y retos que van más allá de lo visible. Desde la constante preocupación por el futuro hasta los pequeños triunfos del día a día que a veces nadie más nota.
Para el doctor Nassef, hacer espacio a las emociones es una de las herramientas más poderosas para el bienestar emocional de los padres. Se trata de aceptar y procesar las emociones en lugar de reprimirlas o ignorarlas. Este concepto es clave porque les permite no solo reconocer lo que sienten, sino también darse el tiempo y el espacio para manejarlas de manera saludable. En la crianza de un hijo neurodivergente, es común que en los padres surjan emociones fuertes como la tristeza, el miedo, la frustración e incluso la ira. Estas emociones pueden ser incómodas y a menudo los padres sienten la presión de ser fuertes y no permitir que estas emociones afecten la vida personal y familiar. Sin embargo, y por lo que ya se conoce, ignorar o resistir las emociones no las elimina. Simplemente las empuja a un segundo plano, donde continúan influyendo en el comportamiento de maneras menos saludables. Mientras que cuando se reconocen y aceptan y se les permite existir sin juzgarlas como buenas o malas, pueden reducir su intensidad y evitar que se acumule. Por ejemplo, si usted, mamá o papá, alguna vez se sienten abrumados por una emoción fuerte, deténganse un momento para identificar lo que están sintiendo. Y en voz alta, o si lo prefieren mentalmente, digan: me estoy sintiendo triste, o esto me está frustrando mucho. Al hacerlo, usted empieza a dar espacio consciente a la emoción en lugar de evitarla. Las emociones son como las olas del mar. Llegan, alcanzan su punto máximo y luego disminuyen. Sin embargo, cuando ustedes tratan de reprimirlas o controlarlas, estas emociones tienden a intensificarse y prolongarse. Hacer espacio para las emociones significa permitir que éstas fluyan naturalmente, sin luchar contra ellas ni dejar que dominen sus acciones. En el manejo de las emociones, es importante comprender que éstas no son permanentes. Son respuestas temporales a estímulos específicos y si ustedes les dan espacio para existir, eventualmente pasarán. La clave está en que usted observe sus emociones sin quedar atrapado en ellas. Por ejemplo, si en algún momento se siente estresado o estresada, practique este simple ejercicio de respiración profunda. Siéntese en silencio por unos 10, 15 o 20 minutos. Observe cómo se siente esa emoción en su cuerpo, tensión en los hombros, latidos acelerados del corazón, etc. Respire profundamente mientras le da tiempo para que ésta disminuya. Sé que en sus vidas cotidianas puede ser difícil encontrar tiempo para procesar las emociones, especialmente cuando sabemos que las demandas de un hijo neurodivergente o con discapacidad son constantes. Sin embargo, reservar tiempo para estar a solas, escribir un diario o hablar con alguien de confianza es muy importante para el cuidado personal. Ahora bien, no siempre resulta fácil manejar las emociones de manera individual. A veces, lo que usted realmente necesita es hablar con alguien que pueda escucharle sin juicio alguno. Esto implica encontrar el apoyo adecuado, ya sea de un familiar, de un amigo cercano o un terapeuta o tal vez un grupo de ayuda. Compartir sus sentimientos le ayudará a liberar la tensión emocional y a recibir una perspectiva que tal vez usted no había considerado válida.
Escuchar a otros padres en situaciones similares puede ayudarle a sentirse menos aislado y a normalizar muchas de las emociones que está experimentando. El objetivo no es deshacerse de las emociones en ese momento, sino darles un espacio para poder gestionarlas de manera consciente. En esos momentos de reflexión, pregúntese, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué necesidad tengo en este momento que no esté siendo atendida? ¿Cómo puedo cuidarme mejor? ¿O qué ajustes debo hacer? Uno de los aspectos más importantes de hacer espacio para las emociones es aceptar que usted no siempre puede ni tiene que estar bien. En la crianza de un hijo neurodivergente, los desafíos son continuos y es completamente natural tener días difíciles. Así es que sentir tristeza, cansancio o desánimo, sin agregar la presión de tener que estar siempre positivo o fuerte, es saludable. Esta aceptación es crucial porque lo libera de la culpa y el perfeccionismo, permitiendo que las emociones fluyan sin resistencia. No tienen que ser padres perfectos, ni deben sentirse mal por no tener el control todo el tiempo. Recuerden, sentirse abrumados o estresados no los hace malos padres. Así que la próxima vez que sienta que no puede con la situación, en lugar de criticarse, repítase: hoy es un día difícil, pero mañana será diferente. Está bien sentirme así. Este tipo de autocompasión le permitirá aceptar sus emociones sin añadirles una capa extra de sufrimiento. Hacer espacio para las emociones también significa ser amable con usted mismo cuando éstas surjan. Mamá, en lugar de juzgarse por sentirse frustrada, triste o ansiosa, cultive la autocompasión. Entienda que está haciendo lo mejor que puede en una situación desafiante y que sus emociones no son una señal de debilidad, sino una parte natural de la experiencia humana. Cuando se sienta emocionalmente cargada, practique afirmaciones autocompasivas, como por ejemplo: estoy haciendo lo mejor que puedo. O si prefiere, es normal sentirme así en este momento. Esto le ayudará a reducir la autocrítica y a aceptar sus emociones con más amabilidad. Ser amable consigo misma implica entender que la crianza de un hijo neurodivergente trae consigo emociones complejas que no siempre se ajustan a los ideales que nos impone la sociedad. Razón por la cual es muy importante darse permiso para sentir lo que venga sin agregarle una sola capa de juicio. Papá, la crianza de un hijo con discapacidad es una experiencia única que, aunque esté llena de amor y resiliencia, también está llena de desafíos que no siempre se ven desde afuera. Los retos también les llegan en forma de expectativas que deben aprender a ajustar. Por ejemplo, la relación con la pareja. Cuando se tiene un hijo neurodivergente o con discapacidad, la relación de pareja cambia de manera profunda, muchas veces de forma que no se esperaban. La rutina diaria se llena de nuevas responsabilidades y retos, y las emociones que esto genera puede pasar factura si no se manejan de manera saludable. En este tipo de experiencia es fácil que las cosas en la pareja se desajusten, porque cada uno puede procesar la situación de manera distinta. A veces, uno de los dos puede sentirse más positivo y el otro más presionado.
Y eso puede crear tensiones que, si no se hablan, terminan generando una distancia emocional considerable. En este caso, lo más importante es reconocer y aceptar que está bien no tener siempre el mismo punto de vista. Es normal que en algunos momentos uno de los dos se sienta más fuerte y el otro más agotado. Aquí lo fundamental es que no traten de corregir las emociones del otro, ni forzar que sientan lo mismo. Permitan que cada uno tenga su propio proceso emocional y, en lugar de juzgarse, ofrézcanse apoyo. A veces, lo único que usted necesita es que la otra persona lo escuche sin intentar dar soluciones, simplemente que entienda lo que está sintiendo en ese momento. Uno de los errores que más cometen las parejas es que se olvidan de cuidar su relación en medio de todo el caos. Es fácil que el cuidado de su hijo consuma todo su tiempo y energía, pero la relación de pareja también necesita atención. Por supuesto, no se trata de tener grandes y costosos encuentros románticos, sino de crear pequeños momentos para conectarse, hablar de algo que no sea solo de temas de discapacidad, o simplemente pasar tiempo juntos, aunque sean 15 minutos al día. Tengan presente que si están bien como pareja, eso también se refleja en el bienestar de su hijo. Tengan presente que no tienen que hacerlo todos solos. Si sienten que las emociones están desbordándose o que no logran comunicarse como antes, está bien buscar ayuda. Hablar con un terapeuta, ya sea individual o en pareja, puede ayudar mucho a encontrar maneras de manejar las emociones y fortalecer la relación. Papás, ser padre o madre de un hijo con discapacidad es un viaje difícil, pero no tienen que recorrerlo sin apoyo. Así es que no subestimen el poder de pedir ayuda y de darse el permiso de sentirse vulnerables. Juntos pueden encontrar maneras de salir adelante, cuidando tanto de su hijo como de ustedes mismos. En conclusión, criar un hijo neurodivergente o con discapacidad es una experiencia profundamente transformadora que conlleva retos, pero también oportunidades de crecimiento. Manejar esta situación de manera asertiva implica reconocer y aceptar las emociones, establecer límites saludables en las relaciones, ajustar las expectativas y aprender a pedir ayuda cuando lo necesite. Aceptar las emociones y darse permiso para sentir es uno de los pasos más liberadores de la crianza de un hijo con discapacidad. Al hacerlo, no solo se fortalecerán emocionalmente, sino que también serán un modelo positivo para su hijo, enseñándole la importancia de abrazar sus propias emociones. Lo más importante es que confíen en ustedes mismos como padres. Con el tiempo, aprenderán a manejar los desafíos de una manera única y auténtica, tanto para ustedes como para su familia. A medida que avanzan en este camino, recuerden siempre celebrar los pequeños logros y dar espacio para cuidar tanto a su hijo como a ustedes mismos. Muy bien, hemos llegado nuevamente al final de nuestro podcast. Gracias, de verdad, gracias por haber permanecido escuchando. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando temas que les ayuden a construir una mejor versión como padres. Si le gustó este contenido y considera que a alguien más le puede ser útil, compártalo.
Un abrazo. Bendiciones. Hasta pronto.